Bueno, conceptos básicos: LUTS-HBP, proliferación histológica de la glándula prostática que habitualmente genera síntomas urinarios, disfunción eréctil, incapacidad de lograr y o mantener una erección suficientemente rígida para lograr una actividad sexual satisfactoria. Diversos estudios han demostrado que tanto el LUTS-HBP como la disfunción eréctil aumentan su prevalencia conforme va aumentando la edad de los pacientes. Es decir, disfunción eréctil y LUTS-HBP permanecen en el mismo grupo etario. Otro estudio realizado en Argentina, el LUTSEX, analizó la prevalencia de las disfunciones sexuales masculinas en los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior. En este caso, ellos analizaron más de 4.500 pacientes con distintos grados de LUTS, en los cuales se encontró un 63% de prevalencia de disfunción eréctil. Asimismo, un estudio realizado en el 2000, en más de 4.400 pacientes entre los 30 y 80 años, se encontró una prevalencia del 19% de disfunción eréctil. Ellos concluyeron que los pacientes con LUTS tenían 1.8 a 7.5 veces más posibilidad de desarrollar disfunción eréctil que los que no presentaban LUTS. Es una tasa de riesgo relativo elevada comparada con otros factores y solo comparada con la edad. Por lo tanto, LUTS es un factor de riesgo importante para el desarrollo de disfunción eréctil. He ahí que planteamos la pregunta: ¿existe alguna correlación fisiopatológica entre LUTS y disfunción eréctil? Actualmente tenemos 4 teorías básicas y clínicas que demuestran esta posible correlación fisiopatológica: la reducción de la síntesis del óxido nítrico sintetasa, síndrome metabólico e hiperactividad autonómica, la presencia de aterosclerosis vesical y peniana y la actividad de un conjunto enzimático denominado roquinasa. Describir rápidamente estas teorías. Está demostrado que la expresión de la óxido nítrico sintetasa disminuye con la edad. Asimismo, esta disminución desencadena disfunción eréctil, debido a que no puede iniciarse el mecanismo de la erección en los espacios lacunares del tejido eréctil de los cuerpos cavernosos. En pacientes con HBP-LUTS está demostrada una disminución de la síntesis de óxido nítrico sintetasa, especialmente en la zona transicional. Asimismo, el síndrome metabólico o síndrome X, con todos sus componentes, aumenta el tono simpático, favoreciendo el crecimiento prostático y la resistencia al flujo urinario del tracto inferior, así como los factores de contractilidad del músculo liso, desencadenando LUTS y disfunción eréctil. En este gráfico lo entendemos de una mejor manera: el efecto de la estimulación alfa-adrenérgica, específicamente en los receptores alfa-1A. La hiperactividad autonómica desencadena disminución de la capacidad vesical, contracción del músculo liso del cuello vesical y uretra prostática, contracción del esfínter estriado. Todo esto contribuye al desarrollo de LUTS. Asimismo, esta hiperactividad también produce una contracción del músculo liso de los cuerpos cavernosos, desarrollando disfunción eréctil. La aterosclerosis vesical y peniana desencadena una serie de eventos: insuficiencia arterial, hipoflujo, isquemia crónica, hipoxia, que van a desencadenar cambios estructurales con la fenogénesis aumentada, cambios funcionales, a su vez desarrollando estas dos patologías. Para mencionar aquí los cambios moleculares básicos, como la hipoxia aumenta el factor de crecimiento transformante beta 1, altera la producción de prostanoides, la colagenogénesis, fibrosis en estas áreas y detrimento de la síntesis de óxido nítrico y desarrollo de LUTS y disfunción eréctil. Por último, la actividad de la roquinasa, que es un sistema alternativo de contracción del músculo liso. Vemos que una disregulación en esto aumenta la contracción del músculo liso a nivel de las cadenas livianas de miocina, desencadenando disfunción eréctil y LUTS. Con todo esto, el presente trabajo tuvo el objetivo de describir las relaciones encontradas entre el grado de disfunción eréctil y la severidad de los síntomas del tracto urinario bajo en nuestros pacientes con diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Para esto, diseñamos un estudio observacional, descriptivo, transversal, realizado en nuestro hospital en una muestra de 147 pacientes con diagnóstico clínico de hiperplasia prostática benigna. Incluimos todos los pacientes con este diagnóstico, excluimos a los que tenían diagnóstico y o sospecha de cáncer de próstata y a los que tenían un antecedente de cirugía prostática o peniana. Para nuestra técnica de recolección de datos utilizamos 3 instrumentos validados internacionalmente: la encuesta de Shin para medir la disfunción eréctil, el cuestionario IPSS para medir los síntomas del tracto urinario bajo y el test Quality of Life para medir la calidad de vida de acuerdo a LUTS. Aquí están el SHIN, conformado por una autoencuesta de 5 preguntas, cada una puntuada de 0 a 5, excepto la primera, cuya sumatoria nos puede catalogar a la disfunción eréctil en leve, moderada y severa. Asimismo, el IPSS consta de 7 preguntas, catalogadas de 0 a 5, cuya sumatoria nos puede catalogar los síntomas prostáticos leves, moderados y severos. El test de Quality of Life es una sola pregunta que nos mide el grado de insatisfacción o satisfacción de acuerdo a la manera de miccionar de estos pacientes.
¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, encontramos que más de la mitad de nuestros pacientes se encontraban en el grupo etario de 60 a 80 años, con una edad promedio de 71.4 y una desviación estándar de 10.2. Datos generales: la mayoría de nuestros pacientes tuvo una instrucción primaria, eran casados y casi la totalidad de orientación heterosexual. Al analizar las patologías asociadas que podrían pertenecer en la esfera de la comorbilidad sexual y al síndrome metabólico, vemos que un 39% presentaban una o más patologías, específicamente 25% una patología y 14% dos o más, de las cuales la más prevalente fue la hipertensión arterial seguida de la diabetes mellitus. En la calidad de vida de los pacientes, vemos que más del 80% de pacientes se encontraban con una calidad de vida insatisfactoria en su manera de miccionar, en sus 3 distintos grados. Al cruzar esta información con la severidad de Lutz, como era de esperarse, la mayoría de nuestros pacientes catalogados con insatisfacción sexual presentaban un Lutz catalogado como severo. ¿Cuáles fueron nuestros resultados de acuerdo a Lutz en base a los hallazgos del IPSS? Encontramos que el 65% de nuestros pacientes presentaba Lutz catalogados como severos. Vemos cómo el IPSS elevado se corresponde con un Lutz severo, severamente sintomáticos, y es aquí donde encontramos la mayor cantidad de nuestra población, el promedio y la desviación estándar de nuestra población. De la misma manera, nuestros resultados de acuerdo a disfunción eréctil hallados según SHIM, encontramos que más de la mitad, 52%, presentaban un grado de disfunción eréctil severa. Acá, inversamente, a mayor disfunción, el SHIM disminuye, y es aquí donde encontramos la mayor cantidad de nuestra muestra. Bueno, lo más importante de nuestro estudio, ¿qué asociación encontramos entre Lutz y disfunción eréctil? En este cuadro vemos cómo el Lutz lo catalogamos en las barras en leve, moderado y severo, y de acuerdo a los colores el grado de disfunción. Vemos que de todos los pacientes catalogados como Lutz severo, la gran mayoría presentaba concomitantemente o tenía una disfunción eréctil severa. De la misma manera, los pacientes que presentaban Lutz leve presentaban a su vez una disfunción eréctil leve, siendo aquí no encontrado ningún paciente con disfunción eréctil severa. Para analizar el grado de asociación entre estas dos variables, utilizamos una prueba estadística denominada TAP-Kendall, que es la mejor para medir la asociación entre dos variables categóricas ordinales como son Lutz y disfunción eréctil, teniendo un resultado significativo. Asimismo, analizamos estas dos variables desde el punto de vista del score o del puntaje, tanto del SHIM como del IEPSS, y encontramos que a mayor IEPSS era un menor SHIM, y viceversa, ¿no? A mayor SHIM correspondía a un menor IEPSS. Para medir la asociación de estas dos variables, como son cuantitativas, usamos el test de correlación de Pearson, el cual arrojó un resultado altamente significativo, una correlación inversa negativa, es decir, a mayor IEPSS, menor SHIM. Por último, quisimos manejar la variable o la covariable edad, ya que, como mencioné en el principio, la edad es un factor importante para estas dos patologías, para el cual analizamos de manera estratificada nuestra muestra, por grupos etarios, de 40 a 60, 180 y más de 80. Analizamos de manera estratificada para manejar esta variable y vemos que el score del SHIM disminuye a medida que aumenta la severidad de los síntomas, leve, moderado y severo. Y esta disminución a medida que aumenta la severidad de los síntomas, es decir, hay más disfunción a medida que aumenta la severidad de los síntomas de Lutz, se reproducía de manera independiente en cada grupo etario. El análisis estadístico de esta prueba se hizo con el test de Cochrane-Mantel-Haenszel, especialmente para medir una tercera variable que puede influir en nuestro grado de asociación, teniendo un resultado también altamente significativo. Con estos hallazgos, nuestra conclusión principal fue que existe una asociación lineal y positiva entre la severidad de los síntomas de disfunción eréctil y Lutz en pacientes con HDP, tanto para los datos globales de nuestra muestra, así como para los datos estratificados por edad, con una mayor asociación entre Lutz severo y disfunción severa. Eso es todo, gracias.